Es un gusto poder saludarnos a través de esta plataforma una vez más. En esta oportunidad yo tengo la buena disposición de hablar acerca de la actitud del demandado enfocándonos al área del derecho del trabajo. En ese sentido, pues vamos a estudiar que varios puntos, entre ellos la contestación de la demanda, la oportunidad para contestar la demanda, los requisitos para la contestación, el allanamiento, la reconvención, entre otros. Pero comencemos con la contestación de la demanda. Nos dice que es aquel derecho de contradicción mismo que igual al derecho de acción, que pertenece a toda persona natural o persona jurídica, y en tanto que su causa como su fin están constituidos por un interés público, que consiste en el derecho de obtener la decisión del conflicto que se le plantea al demandado mediante la sentencia del órgano jurisdiccional que va a dictar al finalizar el proceso. Entonces, ¿qué decimos de la contestación? La contestación de la demanda no es más que aquella acción que va a realizar la persona demandada en contra de la persona que lo está demandando. Ahora bien, ¿cuál es la oportunidad para contestar esta demanda? Para contestar esta demanda tiene que hacerse hasta el momento de la primera audiencia y debe de hacerse en forma escrita, de conformidad con lo estipulado en el artículo 338 del Código de Trabajo. Entonces observemos qué es lo que nos dice nuestro Código de Trabajo, que es la ley en materia. El artículo 338 nos indica lo siguiente. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención en su caso podrá presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia, que es lo que nos especifica, lo que especificamos acá. Sobre los requisitos de la contestación, dice, la contestación de la demanda debe contener los mismos requisitos que la demanda. Y los requisitos pues los vamos a encontrar en el artículo siguiente, al que acabamos de leer anteriormente, que es el artículo 339. Nos dice lo estatuido en los artículos 332, 333 y 334. Es aplicable a la contestación de la demanda, a la reconvención y a la contestación de esta en su caso. Entonces, si nos dirigimos a los artículos que nos menciona, el artículo 332, por ejemplo, nos va a estipular todos los requisitos que debe contener la demanda. En ese sentido, pues podemos hablar de la designación del juez o del tribunal, los nombres y apellidos del solicitante, la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión o oficio a que se dedica, la vecindad y el señalamiento de un lugar para recibir notificaciones. Ahora bien, también debe de llevar una parte de relación de los hechos, el nombre y los apellidos de las personas o persona a quien se reclama un derecho o contra la que se va, en su caso, pues a ejercitar una acción. Y también la enumeración de los medios de prueba, las peticiones, el lugar y fecha y por último las firmas. Esto en caso de que se presente de manera escrita, pero el artículo 333 nos presenta la opción de que puede ser de manera oral. Y si se hace de esta manera, pues nos dice que el juez tiene la obligación de levantar un acta que debe ir acorde a las peticiones presentadas. Y el artículo 334 nos habla acerca de la necesidad de subsanar errores en caso de que existieran dentro de estos actos. Ahora bien, las modalidades de la contestación de la demanda, como podemos observar, pues tenemos tres. La primera es por su forma, que puede ser una contestación oral o escrita, que es lo que veíamos anteriormente. El artículo 332 atendiendo a la contestación escrita y el artículo 333 atendiendo a la contestación oral de nuestra ley en materia, que es el Código de Trabajo, el decreto
41. Por el contenido de la contestación, que es la segunda modalidad. En ese sentido, pues decimos que puede ser simple, compensatoria o reconvencional. Y la tercera, que es por la postura adoptada por el demandado, que puede ser una contestación negativa y una contestación afirmativa. El allanamiento en el procedimiento ordinario. Es importante que veamos antes un concepto de lo que es el allanamiento y nos dice que este se produce cuando el demandado en juicio la contesta manifestando su conformidad con lo pedido por el actor. El allanamiento entonces no es más que aquella acción de aceptar todo lo que se está pidiendo, lo que está pidiendo la parte demandante. Al demandado. El demandado no va a presentar ninguna inconformidad, no va a interponer una reconvención, simplemente se va a allanar y vamos a decir que este va a aceptar todo lo que se le está pidiendo. Para ello vamos a dirigirnos al artículo 340 del Código de Trabajo, al último párrafo. Este artículo nos señala que si el demandado estuviere de acuerdo con la demanda, en todo o en parte podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto al aceptado. Y si así se pudiere, lo que se hará contestar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto. Y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Este párrafo es bastante interesante porque nos dice que estuviere de acuerdo en todo o en parte. Entonces podemos decir que el demandado puede allanarse total y parcialmente porque puede aceptar algunas de las peticiones presentadas por la parte demandante y puede no aceptar otras y puede hacerlo de manera totalitaria también, aceptando todo lo que se le pide. En cuanto a la reconvención, la reconvención decimos que es la demanda del demandado y esto me pareció bastante interesante porque decimos que es la reclamación judicial que al contestar la demanda formula la parte demandada contra el actor, que se hace contra el mismo juez y en el mismo juicio. Es decir, que la contestación no es nada más que una contrademanda, porque ahí nos dice esta frase que pues me pareció curiosa, que es la demanda del demandado. Entonces, decimos, para hacerlo de una manera, para asimilarlo de una manera más simple, que se trata de una contrademanda que se va a plantear ante el mismo juez sobre el mismo asunto. Muy bien, ahora la oportunidad para reconvenir. Debemos de observar que hay momentos específicos que nos señala la ley para presentar o para actuar de conformidad con lo que se esté tratando. Por ejemplo, la oportunidad para reconvenir, para contestar, para aprobar y para resolver la reconvención. La primera nos dice que en la propia debe de actuarse en la propia audiencia al contestar la demanda y debe de hacerse de manera oral o escrita, que es lo que habíamos mencionado. Pues de no hacerse en ese momento, precluye el derecho del demandado de ejercitarla. Es decir, que si no lo hacemos en ese momento o antes de ese momento, no, más adelante pues ya no lo vamos a poder hacer. Para contestar la demanda. Ahora bien, para contestar la demanda debemos hacerlo en la misma audiencia o bien solicitar al juez que en dado caso pues suspenda la audiencia y nos señale una nueva fecha para que nosotros tengamos la oportunidad de contestar la reconvención. Ahora bien, la oportunidad para probar. Es decir, ¿cuándo vamos a recibir las pruebas? Estas se van a recibir en la audiencia que determine el órgano jurisdiccional. Y lo último, pues para resolver la reconvención, nos dice que esta debe de resolverse en la misma sentencia en que se va a resolver la demanda original. Muy bien, los requisitos de la reconvención. Estos los vamos a encontrar en el Código de Trabajo.
Y si hacemos memoria, pues estos artículos ya los estuvimos estudiando. El artículo 339 es el artículo que nos especifica los artículos 332, 334 y 333 y 34. Y nos dice que estos son aplicables a la contestación de la demanda, que fue el momento en el que los estudiamos, a la reconvención y a la contestación de esa. En ese sentido, pues ya que el Código de Trabajo nos especifica que también es aplicable a la reconvención y en este momento estamos tratando este tema, vamos a especificar que los requisitos de la reconvención deben de hacerse de conformidad con los requisitos contenidos en el artículo 332, que eran los que mencionamos. La designación del juez, los nombres y apellidos del solicitante, la relación de los hechos, la especificación o determinación de las personas en contra a las personas a las que se les reclama un derecho, y también los medios de prueba, las peticiones, el lugar y la fecha, y por último las firmas. Esto atendiendo a que sea presentado de manera escrita. Ahora bien, si se presenta de manera oral, el juez debe de levantar acta. Y el artículo 334 en caso de que hayan algunos errores que deban subsanarse. Las modalidades para la reconvención. Las modalidades de la reconvención tenemos 3. Pueden entablarse de manera oral y escrita, que es lo que mencionaba, por la pretensión en ella ejercida, que puede ser la reconvención con pretensión simple y la reconvención con pretensiones acumuladas. Muy bien. Esto es todo lo relacionado a la actitud del demandado y nos tratamos de enfocar al ámbito del derecho del trabajo. Espero que esta información sea de utilidad.